Pues claro que sí, compañeros y compañeras. Eva se queda y se lleva un bombero, porque Ramón lo vamos a subir al Congreso, claro que sí. Alberto y yo necesitamos compañía y nos la vamos a llevar. Bueno, es muy difícil intervenir siempre después de Toni, porque creo que lo ha explicado todo impresionantemente bien. Yo quería hacer un reconocimiento, porque estamos ya muy cerca del final de esta campaña y de esta precampaña eterna que nos ha durado 6 meses. Y es que creo que no sois conscientes, o no sois todo lo conscientes, no sabéis lo importantes que sois. Todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, todas las Kellys que han querido acompañarnos, los sindicalistas, las sindicalistas, bomberos, el taxi, ayuda a domicilio, todas las que habéis venido a acompañarnos, sois el pueblo que defiende al pueblo. Sois las que el 10 de noviembre, con vuestro voto, con vuestra fuerza, con lo que habéis hecho, podréis decir de verdad, no pasarán. Y el fascismo no pasará, porque sois las que tenéis la fuerza para pararlo. Habéis hecho una campaña, y lo que queda, impresionante, de puerta a puerta, de pegar carteles, de llegar a las tantas, de hablar con todo el mundo, de hablar con las vecinas, de explicar una y mil veces, repasar los carteles donde ya había, pero que no cayera ninguno. Os habéis convertido en luchadoras que habéis explicado que sí se puede, que no vamos a dar un paso atrás, que no vamos a permitir ni un solo recorte, que vamos a ampliar los derechos, no a dejarlos recortados como algunos pretenden, y que en esta ciudad estáis explicando el plan. Esta ciudad que hoy veíamos en la estadística, somos la ciudad campeona en desempleo. Somos la ciudad con más parados de España, lo cual es desde luego un dudoso honor. Y lo habéis explicado, estáis explicando las propuestas que hay. Pero además os estáis convirtiendo, y sigo un poco lo que decía Toni, en guardianas y guardianes de la memoria. Y en estos días, sobre todo en estos días y sobre todo en estas elecciones, ser guardianes y guardianas de la memoria y tener memoria a largo plazo y tener memoria larga hacia atrás, pero también tener memoria cercana es más que fundamental. La memoria larga la tenéis porque sabéis que no da pereza ir a votar, que no es verdad eso del hartazgo, que la pereza es algo que nos están metiendo recurrentemente la derecha porque no ha tenido que pelear en este país para recuperar el derecho al voto, para conseguir votar. Y vosotros sabéis que votar es fundamental y lo vais a hacer, lo decía Toni, por todos aquellos que no pudieron votar pero dieron su vida para que las siguientes generaciones sí pudieran hacerlo. Pero tenéis memoria cercana y recordáis que hay 2,5 millones de españoles fuera que a lo mejor no pueden votar, porque hay una cosa indecente que se llama voto rogado, que no ha querido quitar el Partido Socialista, aunque se comprometió con nosotras, se comprometió en las distintas campañas y impide que ahora mismo 2,5 millones de compatriotas nuestros puedan votar para sacar y frenar el fascismo de nuestras instituciones. Pero además tenéis memoria larga y recordáis, y se ha dicho a lo largo de todas las intervenciones que ha habido, todas las luchas que hay detrás de los derechos históricos laborales que se han ido consiguiendo. La lucha para las 8 horas, la lucha por el fin de semana de descanso, la lucha por poder ponerse enfermo, cogerse una baja y quedarse en casa sin que signifique el despido, la lucha por una pensión al final de la vida laboral, la lucha por tener derecho al desempleo si las cosas vienen mal dadas. Y tenéis memoria corta y tenéis memoria cercana, porque estamos recordando todos los ataques que ha sufrido la clase trabajadora de este país y nos han ido recortando poco a poco todos los derechos. Las 2 reformas laborales a las que hacía mención mi compañera Ángela, la de Zapatero, pero también la de Rajoy. Los ataques a las pensiones, que al no revalorizarse cada vez son más bajas y dejan a nuestros pensionistas y sobre todo a nuestras pensionistas en situación de extrema pobreza. La sentencia infame del Tribunal Constitucional que dice que si nos ponemos enfermos nos podemos quedar sin empleo y nos vamos fuera. Quiero en este punto, y por memoria cercana, recordar y deciros que además de votar el 10N, el 28 de noviembre las trabajadoras de ayuda a domicilio van a una huelga indefinida
por unas condiciones absolutamente draconianas, porque están explotadas, porque no tienen derechos, porque las usan y abusan, con horarios absolutamente irregulares. Un abrazo a las trabajadoras de la ayuda a domicilio y toda la fuerza para el próximo 28 de noviembre. Pero también, ahora mismo, se está desarrollando una asamblea del metal fundamental con más de 200 y 300 trabajadores y trabajadoras organizada por comisiones obreras que están luchando para que no les recorten derechos conquistados desde hace 30 años. Un abrazo a las compañeras y compañeros del metal de comisiones obreras. Con guerra, con lucha, con asambleas. Tenéis memoria larga porque nos siguen doliendo las cunetas, lo estábamos diciendo antes. Seguimos recordando a los luchadores y las luchadoras antifranquistas que trajeron y lucharon por la democracia, por la libertad y por la república, que todo eso lo incluía. Pero la tenemos cercana porque nos duele todavía que tengamos que seguir demandando verdad, justicia y reparación. ¿Y sabéis para qué? Además de para reparar nuestras víctimas, para que nunca más un fascista de Vox vaya a un plató de televisión a reírse de nuestros muertos y nuestras muertas, de nuestras asesinadas. Nunca más. Y queremos verdad, justicia y reparación para que haya garantías de no repetición. Y nunca más, no solo en un plató de televisión, nunca más en una institución tengamos a los fascistas como los hemos tenido en el Congreso de los Diputados o cogobernando la Junta de Andalucía. Fundamental echarlos, fundamental tener esa memoria. Tener memoria larga, porque recordamos la lucha de las mujeres, lo que costó trabajar, poderse abrir una cuenta corriente, ley del divorcio, ley del aborto. Conseguir que en las instituciones se reconociera y en la agenda política se reconociera la lucha contra la violencia machista como un elemento sustancial de las políticas. Pero memoria cercana, porque nos siguen doliendo las 51 mujeres asesinadas este año, la sentencia infame del Tribunal de Manresa que dice que 5 tíos pueden penetrar a una niña de 14 años inconsciente y que eso no es violación. Nos sigue doliendo y vamos a pelearlo. Eso no puede ocurrir nunca más. Nunca más una sentencia absolutamente infame. Pero es violación, no es abuso. Es violación. Es violación. Efectivamente, ahora tenemos que conseguir cambiar la judicatura porque los jueces también tienen que entender que no es abuso, que es violación. Pero nos duele también la brecha salarial. Nos duele que tenemos menos derechos, peores contratos, más precariedad y que la pobreza sigue teniendo rostro de mujer en nuestra tierra y en general en todo nuestro país. Memoria larga porque recordamos la censura, el miedo a hablar, la dictadura. Y memoria corta, porque nosotras seguimos luchando y vosotras seguís luchando contra la ley Mordaza. Exigimos la derogación de la ley Mordaza. Y el mismo partido que se comprometió con nosotras a derogarla y que en las pasadas elecciones se presentaba diciendo que sí iba a derogar la ley Mordaza, el Partido Socialista, se nos desayuna hoy con que no solo no va a derogar la ley Mordaza, sino que se os impone una ley Mordaza digital para seguir controlando a la clase trabajadora, para seguir impidiendo que nos manifestemos, que nos reunamos, que nos organicemos. No lo vamos a consentir, ni una ley Mordaza, ni digital, ni manual, ni ninguna. Porque las libertades se tienen que mantener. Pero seguimos, porque nos dan muchas alegrías el resto de compañeros de partidos. Tenemos memoria larga por toda la lucha que hubo para conseguir derogar la ley de vagos y maleantes, que se le aplicaba a los homosexuales. Palizas, asesinatos, humillaciones, miedo, cárcel. ¿Recordáis? En esta tierra tuvimos el pasaje de Begoña, que fue un ejemplo de lucha
de los homosexuales contra el franquismo y por sus libertades. Pero memoria cercana, porque nos retumba en el oído las palabras de Vox que dicen que, bueno, de lo de los homosexuales está bien, pero dentro del armario. A los únicos que vamos a mandar al armario el 10 de noviembre para que no salgan nunca más son a los fascistas que no quieren que nosotros manifestemos nuestras orientaciones sexuales, nuestra vida sexual y lo que queramos hacer con nuestras libertades y con nuestro cuerpo. Pero, y así podríamos recorrer absolutamente todos los conflictos, porque hay que decirlo, los fascistas de Vox nos están dando los mejores argumentarios en esta campaña. Pero además de memoria, y eso es importante, tenemos algo que es todavía más potente. Tenemos esperanza y confianza en lo que vamos a construir. Y mucha memoria de lucha. Pero sobre todo, confianza y esperanza. Y esa esperanza y esa confianza se demuestra y la demostráis vosotros y vosotras cuando habláis con vuestras vecinas, con vuestros vecinos, en cuáles son las propuestas que ponemos sobre la mesa. No es solo la memoria y no es solo decir es que eso no puede ser, sino la propuesta concreta. Cuando te llega una vecina o te llega tu hermana y te dice es que este mes no puedo pagar la luz, a ver si me puedes echar una mano, con infinita vergüenza, como si fuera culpa suya. Nosotras sabemos que hay respuesta a eso. Aparte de la rabia, vamos a construir la propuesta. Es que nosotros la tenemos. Una empresa pública de energía que garantice que se lucha contra la pobreza energética y a la vez luchamos contra el cambio climático. Hay propuestas concretas. Si no se paga la luz es porque hay un oligopolio energético que se está quedando nuestro dinero. Y a esa vecina hay que decirle, o esa hermana, que menos vergüenza y más votar el 10N. Porque esta propuesta, una empresa pública, la intervención en el sector público, garantizar que nadie se queda sin luz, sin calefacción, sin aire acondicionado, solo la vamos a llevar nosotras. Unidas Podemos es la única fuerza que se enfrenta al oligopolio energético porque no va a ser su puerta giratoria, porque no va a ser su jubilación dorada, porque no vivimos de ellos. Y tenemos las manos tan limpias que no habrá problema en enfrentarse a ese oligopolio y cuantos vengan también. Estos días, lo hemos escuchado mucho, la gente está quemada y siempre hay un vecino, un cuñado, un amigo que te dice es que no voy a llegar a fin de mes, es que he encadenado 900 contratos de una semana y media en los últimos años y no sé qué va a ser de mi vida la semana que viene y no sé si voy a poder pagar el alquiler. Y vosotras sabéis que ante eso hay respuesta. Claro que hay respuesta. La derogación de las dos reformas laborales, la primera medida fundamental. La modificación del Estatuto de los Trabajadores, para que no se externalice, se precarice y se siga con la altísima temporalidad que sufre la clase trabajadora y que impide que tenga un desarrollo vital y una vida digna. Pero hay más medidas. ¿Por qué no se penaliza a las empresas que abusan de la temporalidad? Porque hay empresas que pueden estar encadenando contratos 900 y más y tener a las trabajadoras y a los trabajadores absolutamente en precariedad. Eso es tan fácil, no necesita ni presupuestos generales. Eso es meter una ley que se penalice que ninguna empresa pueda hacer contratos de menos de una semana, de menos de un mes y no pueda encadenar determinados. Eso daría una cobertura impresionante a nuestra clase. Y por otra parte, conseguir limitar el precio de los alquileres. Lo decía Tony, en esta ciudad han subido un 42% los alquileres de vivienda desde el 2015. Se expulsa a la gente de sus barrios, se expulsa a la gente de sus ciudades y no pueden vivir. Y eso también es una medida concreta y es una medida legal. Tampoco necesita presupuestos generales. Que no nos vendan que nuestras medidas son imposibles porque no hay dinero. Son voluntad política. Limitar para garantizarle a la vida de la clase trabajadora una comodidad mayor, mayor dignidad, o enfadar a los fondos buitre. Como nosotros con los fondos buitre no tenemos nada que ver, los podemos enfadar tranquilamente. Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Vox tendrán que explicar por qué no han querido poner una medida tan sensata, que la ponen hasta en Berlín, donde no gobierna la extrema izquierda. Podemos seguir poniendo muchos ejemplos. El mundo rural no se tiene por qué morir. Todo el mundo está hablando de despoblación, que ha sido como la gran ola. En este último año y medio, la gran ola, hablar de despoblación. Recuerdo que en el Congreso de los Diputados, la primera iniciativa que se llevó y sucesivas sobre despoblación la llevó este grupo parlamentario, la llevó Unidas Podemos. Y a partir de ahí se fueron sumando todos.
Pero qué casualidad, hablan de la despoblación como un fenómeno climatológico. Es algo que ocurre. La despoblación tiene culpables y tiene soluciones. Si se mueren nuestros pueblos, es porque se cierran las escuelas rurales, es porque se cierran los consultorios médicos, es porque se quedan sin oficinas bancarias, sin servicio de correos. Les levantan hasta los servicios de autobús. La ley de dependencia no la han quitado porque nunca llegó. Y tuvimos que ver, como el otro día en el debate decía Albert Rivera, que estaba preocupadísimo y que iba a trabajar muchísimo por la despoblación, cuando su consejero en Castilla y León ya ha dicho que los servicios públicos en los pueblos pequeños son inviables y no se pueden mantener. Nosotras hemos llevado iniciativas, somos la única fuerza política que tiene muy claro la lucha contra la despoblación. Con un pie en la calle, lo decía Toni, manifestándonos con el sector olivarero en Madrid cuando ha hecho falta, pero con un pie en las instituciones, intentando primero la derogación del 135 que asfixia a nuestros municipios y no pueden garantizar los más mínimos servicios, y por otra parte llevando las iniciativas claras. No se cierra ni una escuela rural, no se pierde y no se desmantela ni un servicio público en nuestros pueblos andaluces y en el resto del Estado. Sabemos, y lo hemos llevado insistentemente, quién no tiene, lamentablemente, familiares, amigos, personas cercanas con altos sufrimientos al final de su vida. Nosotros lo tenemos claro y vosotras lo tenéis claro. Exigimos morir con tanta dignidad como exigimos vivir. Una ley de eutanasia en este país es necesaria, es urgente y es acabar con una desigualdad brutal. Otros países de nuestro entorno la tienen. No tiene sentido que en este país no haya una ley de eutanasia, pero también hay que señalar culpables. No tenemos una ley de eutanasia porque el Partido Socialista no quiso tener una ley de eutanasia que no llevaran ellos para no ponerse la medalla. Y eso hay que recordárselo. Mucho sufrimiento tiene la cara y la culpa Pedro Sánchez, que lo que quería era llevarse la medallita de la ley de eutanasia. Y mientras tanto, nuestra gente sufriendo y muriendo en unas situaciones lamentables, por no decir otra cosa. Sabéis que todo lo que hemos dicho lo podemos hacer. Sabéis que podemos blindar las pensiones, revalorizarlas al IPC, eliminar el factor de sostenibilidad, aumentar las pensiones mínimas, aumentar las pensiones no contributivas. Podemos aumentar el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros, ha aumentado a 900 y no ha sido la catástrofe mundial, ni se han ido despavoridas todas las empresas de este país. Podemos garantizar una sanidad universal y para todas. Podemos garantizar una ley de dependencia que llegue a todo el mundo, lo decía muy bien Vanessa. 80 dependientes mueren en todo el Estado, 25 solo en Andalucía cada día, esperando la ley de dependencia. Podemos reindustrializar el país, porque a ver si nos damos cuenta que en esta ciudad, en la que los políticos, tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos, como del Partido Popular, nos decían que la gallina de los huevos de oro es el turismo. Somos la ciudad, decía al principio, con más paro. Necesitamos reindustrializar el país. Se puede hacer desde lo público. Necesitamos luchar contra el cambio climático con políticas que garanticen, por una parte, la interconexión, tener garantizado el transporte, tener garantizada la energía y, además, estar luchando contra el cambio climático. Todo esto se puede conseguir. Solo hay que aplicar algo que decían mis compañeros antes, que pague más quien más tiene, que se acabe la corrupción, que se acaben los paraísos fiscales, esos que ahogan al sector del taxi a través de empresas como Uber y Cabify, que tributan fuera, pero se ponen la bandera de aquí para explotar a la clase trabajadora española. Debemos acabar con el fraude y la ingeniería fiscal, y todo eso solamente se puede conseguir con una formación política. La única que, para hacer todo esto, garantiza que no se venda al oligopolio, que no se arrodilla a los poderosos y que no nos tiembla la mano en cambiar lo que haya que cambiar, en aumentarle los impuestos, claro que sí, al señor Amancio Ortega, a Ana Patricia Botín y a todos esos que tienen tanto dinero para conseguir garantizar nuestras pensiones. 80.000 millones de euros se van cada año solo en fraude fiscal. Con 80.000 millones de euros podríamos hacer muchas cosas. Una última petición, lo único que creo que ya os podemos pedir después de todo lo que habéis hecho. Recordar una frase de Marcelino que decía: los derechos no se heredan,
se conquistan y se defienden. Para frenar el fascismo, para conseguir el blindaje de los servicios públicos, para garantizar el empleo, para mantener y aumentar los derechos, solo hay una posibilidad: salir, conquistarlos y defenderlos. El 10 de noviembre demostremos que sí se puede, que vamos a conquistarlos y que vamos a defenderlos. Salud y República.